seco el sudor y no hay Dios ni patrón que me puedan robar. Muy buenas noches, séptima gala de boxeo. ¿Cómo anda Lucy Caballero? Bueno, yo ando bien. El problema que tengo es que mi pelo se autonomiza en términos de ánimo. Bueno, pues generalmente en esta mesa y en este programa los pelos tienen autonomía propia, sobre todo los míos. También quiero decirlo y rescatarlo. Muy buenas noches, Natalia Salvo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan mis queridas amigas? Bueno, yo tengo el pelo un poco, digamos, esquizofrénico, porque hay parte de rulo y otra parte que me pinché para... Sí, bueno. sos como mitad una candidata del PRO, mitad peruca. Bueno, miren la mitad peruca, gente, todo no se puede. Vamos, ¿nos saludamos? Vamos, nos saludamos de verdad. Claro que sí. Bueno, me acaba de noquear Natalia Salvo, voy al médico, vuelvo al rato. Se mataban Bueno, entre ellas. claro. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a subirme al ring. Yo me voy a subir al ring, pero no para que me pegue Salvo, porque ya le tengo un poco de miedo. No quiero que Salvo entrene a boxeo. Por la discoordinación, sobre todo, claro. Vamos a subir a la cultura en este programa, al ring. A la cultura, pero es una compañera que está subida al ring de varios rings. Siempre hacemos esto, empezamos con el misterio de ver quién es. Es una compañera que es verdad, está subida no solo en términos culturales, sino a la política en general, a la militancia feminista, a la militancia peronista, ¿qué más? ¿Qué más quieren? No para. También tiene una cuestión con su pelo, por eso la invitamos. Hacemos un casting. Quiero decir que es de Libra como yo y que nació el Día de la Lealtad. Miren los datos que les estoy dando, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Bueno, la presentamos ahora. Marina Gleiser, actriz, directora audiovisual, directora cultural del PJ Ciudad, estudiante de sociología, militante peronista y feminista. Muy buenas noches, Buenas Marina. noches. No llego, pero... Así no ustedes a ningún lado. Y sobre todo por el cómo estás de pelo hoy. Así estamos. No, mirá que te ves bastante bien en el Bueno, monitor, Marina? Sí, no puedo mirar mucho al monitor porque si no, no dejo de mirarme el monitor, que es un problemita que tengo de niña. Así que voy a dejar de mirar para allá y las voy a mirar a ustedes, que son tres bellas compañeras. Les quiero decir que las tres, digo, más allá de cómo estás de pelo hoy, las tres muy bellas y muy inteligentes, que eso no abunda, hoy por hoy en la sociedad argentina, la capacidad No sináptica. preguntes por el estado de salud mental porque ahí No, bueno, vamos a- Bueno, no también estamos la hablando de salud eso. mental. Es un índice no ponderado como esta, en nuestra inflación. Eso digamos. demuestra que Salud todo dato mental, es político. Sí. Que todo dato es político. Sí, la salud mental no cuenta tanto. No, y menos desde que gobierna Milei. Claro. Eso está permitido hablar así. No, chicos, o sea, Basta. realmente. ¿eh? Basta. No, Hablando no de... solo así, no habla solo así, también dice cualquier cosa, ya miente, que algo quedará. Totalmente. Muchas gracias, Marina, por estar acá, por venir. Vamos a hablar un poco en términos coyunturales de lo que está pasando en el país, pero particularmente de cómo se sacó el guante. Se sacó el guante de ruido Ese ruido del que escuchan, ruido del estamos velcro, bien, lindo- para la audiencia estamos bien. lindo ruido del velcro. No es que se nos rompió el jean ni nada, Claro. pero... No estamos Natalia Salvo estaba desvistiéndonos. sacando el guante. Vamos a hablar de coyuntura, de cultura. Yo que les agradezco la invitación, la verdad que me siento muy dichosa y honrada de estar junto a ustedes. Bueno, muchas gracias. Arrancamos así, de movida. Primera pregunta. ¿Qué está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en términos culturales? El desfinanciamiento de la cultura nacional fue lo primero que dijo: esto acá se corta, son todos parásitos, basta de vivir del Estado como si la cultura no fuese un bien capital, ¿no? Que en realidad es una inversión, nunca un gasto, que cohesiona, que sobre todo tiene un profundo sentido federal, y lo que hizo fue cortar de cuajo aquellas asignaciones descentralizadas culturales que peleamos hace un par de años, yo no sé si se acuerdan, por 50 años más, que conforman una parte ínfima, creo que 0, no sé cuánto, del Producto Bruto Interno, pero que genera mucha sinergia productiva en términos de capital cultural y que se basaba en la ley de conocimiento, que no era una ley que pudiéramos decir estábamos totalmente de acuerdo con esa ley, pero sí que promovía y protegía nuestros intereses identitarios culturales nacionales para la producción y el desarrollo de la propia industria, ¿no? Consumo interno y posibilidad de exportar, pero no que vinieran a exportar nuestro capital humano como es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eso en términos, en la matriz productiva general del país sucede más o menos lo mismo, pero de financiar a la cultura fue acallar y disciplinar también a una cantidad de actores, en este caso no políticos, actores y actrices, que, bueno, en la necesidad, obviamente, ¿no? Humana de trabajar, porque uno trabaja también para satisfacer las propias necesidades, fueron contratados por todas esas plataformas
y esa economía de plataforma que ahora un poco reina, ¿no?, en el mundo económico de nuestro país, y fueron abducidos hacia ese nuevo sistema de producción que tiene que ver con lo que produce una plataforma, que responde a la lógica del mercado y no tanto a una lógica de administración y de gobernación de tus propios intereses y en defensa de tus propios intereses. Es un poco eso lo que pasó con la cultura, y hoy se está peleando, hoy mismo, en este día, la posibilidad de que no se disuelva el Instituto Nacional del Teatro por decreto, creo que es 343, el decreto, porque el Instituto Nacional del Teatro salió con la Ley Nacional del Teatro que creaba este instrumento, que es el instituto, que justamente tiene políticas teatrales para la promoción y protección de nuestro teatro, que es un orgullo nacional, lo tengo que decir, porque nuestros actores y nuestros teatreros, sobre todo, tienen un gran despliegue a lo largo de la trayectoria teatral que tiene la historia de nuestro país. Y bueno, sobre la financiación de esta política cultural se disolvería el Instituto Nacional de Teatro, que tiene un gran prestigio, pero también el Fondo Nacional de las Artes, el Proteatro en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, se disuelven la posibilidad de fomento, de protección, de inversión y de sostenibilidad en este arte, que realmente no solamente es motivo de orgullo, sino de un despliegue productivo de muchas y de muchos. Entonces están todos los actores y las actrices, han visto en entrega de premios y todo, peleando por que siga existiendo el Instituto Nacional de Teatro. Me sumo a esa lucha y la uno a las luchas, que en realidad son una única lucha, en definitiva, porque cuando les estoy describiendo el orden de la situación de lo que está sucediendo, también es el mismo de financiamiento con el INTI, es el mismo de financiamiento con las bibliotecas populares. 0,004 es el PBI, lo que implica el gasto de todo el desfinanciamiento, ¿no? El supuesto al superávit fiscal. La CONAVIP, que es la que es justamente la que regula las bibliotecas populares, son parte de estos organismos descentralizados culturales que tienen el INAMU, que tiene el INT, que tenía el INCA. Eran todos entes autárticos, no estaban dentro de lo que era el presupuesto anual, que no tenemos presupuesto igual porque está desde el 2003, sino que se autogestionaban en algún punto a ser entes autárticos, lo que sus entes recaudadores no tenían que ver con parte de lo que se predispone de la Comisión Nacional de Valores de un presupuesto nacional, sino justamente de esa participación que tenían esos organismos. Que lo más doloroso es esto, es la desconexión o la falta de cohesión federal hacia lo que es un proyecto nacional, ¿no?, que es la región NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia. Tenían el Instituto Nacional del Teatro, el INCA, la CONAVIP, y el INAMU y todos estos organismos descentralizados culturales tenían arraigo en cada una de sus provincias y sus regiones, y entonces trabajaban mancomunadamente cohesionando lo que es un sentido de nación, un sentido de patria, más allá del territorio o la provincia a la que pertenecías. No, pienso en función de lo que dice Marina, ella habla de que en realidad las demandas son todas las mismas, y pienso en el desfinanciamiento como consecuencia de la deshumanización. Total. Sí. Porque a veces nos tentamos en hablar con categorías conceptuales que el mismo capital nos impone. Pienso en aerolíneas cuando se hablaba de la rentabilidad social. Exacto. No cedamos eso. Porque la comunicación, por ejemplo, yo ahora tengo que viajar a Neuquén y de Neuquén me tengo que volver a Buenos Aires para irme a Córdoba, en un país federal. No solamente es en términos de rentabilidad, sino también en lo cultural, en términos humanos. Claro. Y no me quiero ponerlo a ver desde la perspectiva del derecho, que son derechos sociales, culturales, porque tiene que ver con la propia humanidad. Y la escucho y digo, también se abre paso, cuando se destruye lo público, cuando se destruye lo común, cuando se destruye lo comunitario, se abre paso a lo privado, que siempre tienen dueños. Y pienso en la cantidad, vuelvo al tema de manera recurrente, casi como un síntoma, de streaming, como es que se dicen, en donde preponderan, por supuesto, varones, y un discurso de varones de derecha, y en el mejor de los casos, y un discurso filo nacional y popular, si acaso existe tal cosa. ¿Cómo lo ves eso, Marina? ¿Cómo ves un retorno, las que somos un poquito más grandes, de la frivolidad de los 90? ¿Qué ves? ¿O es...? Yo veo que ahora en el 27 se va a cumplir una década de que nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, la llegada de los buitres, de esa decisión errada para mí de pagarles a los buitres, y siento que es una década endeudada en el sentido justamente identitario de la memoria como valor prioritario de una construcción social, ¿no? Una memoria en la que todos y todas recordamos colectivamente los hechos sociales como propios, nuestros.
En ese sentido pienso que adjudico a esta falta, digamos, de representatividad en esos discursos filonacionales populares o que en categorías varón-mujer, tipo muy primarias las categorías o primitivas, si se quiere, de una recesión, digamos, a partir del endeudamiento y sobre todo de la incapacidad de poder tener injerencia en las decisiones económicas de hacia dónde se conducen los destinos de una nación. Empieza la pauperización cultural del sentido, en esa batalla cultural, en esa disputa de sentido, empezamos a perder algo que es muy nuestro porque nos están saqueando, digo, los que perpetúan el saqueo, los que permiten, digamos, renegociar o reestructurar la deuda, los que les dan las facilidades extendidas a los acreedores, empiezan a tener terminales dentro de nuestro propio Estado, que somos nosotros, digo, el Estado debería estar compuesta por la propia sociedad y defender los intereses sociales, ¿no? Porque eso lo ves básico en educación cívica del bachiller, o también en el CBC, en esa materia que tenés que dar sí o sí para cualquier carrera, Sociedad que es Sociedad y Estado. Y entonces lo que me parece muy notorio es que, habiendo tenido la experiencia, digamos, de lo que se llamó década ganada, tener esta década como endeudada, en el sentido de que no pudimos nada porque todo el tiempo estábamos debiendo algo. Hay algo como que todo el aporte humano que uno trata de dar a la sociedad en términos de valores humanos, como vos bien decías, de humanidad, solidarios, de cohesión, de generar trabajo cooperativo, de unir solidariamente y de poder empatizar con los problemas de otros, aunque no sean los propios, saber que podés ponerte en el lugar del otro y de la otra, me parece que eso está vetado o está, digamos, absorbido, subsumido a estos intereses infiltrados, si se quiere, de lo que fue un topo que venía a destruir lo que fue el kirchnerismo desde adentro, que fue un poco ese engendro Frankenstein que fue el gobierno anterior, y lo que terminó hoy, que es un topo que viene a destruir la propia nación desde el poder de poder ejecutar y disolver el Estado Nacional, ¿no? Y esos intereses de Estado Nacional no son ni más ni menos que todos nosotros y nuestra representatividad. Entonces es como ¿viste? El perro que se muerde la cola. O decir, es tu propia cola, dejá de correr en círculos. Sí, me parece muy... te voy a robar lo de la década endeudada. Al 27, ¿no? Porque fue ahí más o menos. Es el 27. Sí, es el 27. El año que viene es 26. Claro. Ok. Me parece muy interesante hacer esa secuencia porque es una secuencia un poco más larga. Incluso pensar la cultura en el marco de la década endeudada, ¿no? De qué es hacer cultura en un país endeudado. Hasta la médula. Hasta la médula. Donde la deuda lo atraviesa todo, obviamente, y me parece muy, muy interesante esto que decís, y yo te quería hacer una pregunta, me parece que Nati también iba por ahí, digo, ¿cuál ves que es el estado del campo popular hoy? No solamente como el campo popular como esa máquina que hay que armar para dar todas estas disputas, ¿no? Disputas por el desendeudamiento, por la soberanía cultural, por la posibilidad de salir de la década endeudada. Digo, ¿cómo ves el estado de discusión del campo popular hoy y qué te parece que faltaría, ¿no? Es linda la pregunta porque, bueno, formo parte de ese campo en algunos derechos adquiridos, incluso como la interrupción voluntaria del embarazo, que militamos muchos años consecutivos, persistentes, con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y después con la colectiva Actrices Argentinas, y después el devenir de una militancia más orgánica y más partidaria, y todo ese recorrido militante, si ese es el campo popular que pude absorber como experiencia personal, lo que veo es que han vilipendiado y desprestigiado tanto la política que han provocado cierto desinterés y descreimiento de aquel que creía que la política, como lo creo, es una herramienta preciosa y hermosa y propia, como fue Néstor, que al hacer política, hechos políticos, no dichos, hechos, devolvió a la sociedad esa herramienta para poder transformar la propia vida en función de que él la transformaba a medida que nosotros la transformábamos. No era alguien que venía a mejorarle la vida a la gente, sino que él quería mejorar la vida en conjunto, ¿no? Como entre todos, palmo a palmo, juntos. Vamos a mejorarnos la vida, vamos a mejorar la vida de este país. Había un cierto compromiso en un momento después de ese interregnio que fue el kirchnerismo, que se notó mucho el contraste con las políticas macristas, que son iguales a este modelo y que fueron iguales al modelo menemista e iguales al de Martínez de Oz de la dictadura en términos de modelo económico, y entonces lo que provocaron fue una sistematización de inoculación de la política no sirve para nada, son todos corruptos, mienten
todos chorros, parásitos que viven del Estado, ñoquis, como un reload, ¿viste? Como un macrismo, que eso había sucedido y que nos supimos defender armando estos grupos sociales, y que Sturzenegger tenía muy claro que cuando volvieran al mando tenían que romper esos grupos sociales. O sea, desregular los grupos de interés, lo que se llaman grupos de interés, que no muchas veces tienen estructuras de esquema político, de orgánica o de partido, pero sí que están agrupados por intereses. Bueno, su objetivo fue desregular y desintegrar esos grupos de interés, ¿no? En donde vos te juntás con otra, la vecina, el consorcio, la cooperadora, el club de barrio, no sé, te juntás justamente para armar un trabajo cooperativo en función de cuidar la plaza de tu barrio, las comunas, el sentido de tenemos algo en común, un futuro común, algo que nos une, algo en común. Y ese común fue lo que, a partir de que la política es sucia, mala, fea, los cucas son todos chorros, vamos a perseguir a estos y desclasarnos desde un sentido moral que tiene mucho que ver con que están metidos en lugares muy estratégicos también, para dar vuelta la disputa de ese sentido y para volverse populares en eso que predican, porque también tienen una popularidad, donde los derechos humanos son un curro, donde hay un empresariado de los derechos humanos, donde no tenés noción de que Vaca Muerta es tu propia reserva de hidrocarburos, de las más importantes del mundo, que tu país es el 8º en extensión, que tu país vale. No, este país es una mierda. Bueno, lo que decían, ¿no? El problema de la Argentina son los argentinos, ¿no? Como algo de todo el tiempo machacar la propia autoestima, el propio valor, porque vos no generas valor agregado, porque como hoy en decís, estás endeudado y entonces nunca estás metiendo para un futuro. Siempre estás, carrete, o sea, entregando lo que vas ganando, digamos, ¿no? Y entonces, producir. No solamente, no podés producir lo que consumís, sino que no podés generar valor agregado y no te podés juntar con otros y otras. O sea, es tan individualista el neoliberalismo en ese sentido, que todo el tiempo te hace creer que para ser competitivo dentro de esa lógica mercantilista de si no es rentable no sirve, te separes de la otra o el otro creyendo que el otro es un rival, cuando en realidad es compañero o compañera, o que vas a trabajar mucho mejor, más y mejor, agrupándote con la diferencia, ¿entendés? Aceptando la alteridad, aceptando al distinto, creyendo que es mejor ser diferente, lo que te hace es tender a la homogeneidad, a que te parezcas, a que te iguales, porque dice solamente de esta fórmula, de esta manera vas a conseguir lo que querés. Entonces te vuelve individual, ni hablar que en la lógica del algoritmo, ¿no? En donde después de la pandemia todos quedamos chipeados, adictos a una situación de escroleo permanente, a ver si sos aceptado por el like, si alguien te likea, si el que te gusta si la que te gusta te likea, si el que te gusta te likea, cuántas views tenés, ¿entendés? Y todo el tiempo están en ese mood de, bueno, no, si yo tengo 65.000 visitas es porque a mí me van a pagar más plata que ese stream, como decía el presidente ayer, no lo ve nadie. Bueno, igual Santiago Caputo, digamos, está, ¿no? Vete sobre a los streaming. Claro. Bueno, pero ganó el stream del CONICET también. Claro. O sea, también en algún punto en lo que sí creo, en lo que sí confío, y recién me preguntabas cómo veía el campo popular, pienso que hay un arraigo, que hay una historia, que hay una semillita, que hay algo que vos dejaste en ese valor agregado que en algún momento pudiste aportar a la sociedad y al conjunto en el que vivís y habitás, porque somos pues partículas de polvo, nadie es muy importante. Yo sé que ahora todo, no, porque eso es muy importante. El nombre Pepe es muy importante, gente muy importante, y entiendo más sobre esta semana, si es realista, ni me quiero imaginar, pero digo, si estás tratando de entender que tenés una trascendencia, en mi caso particular la hay, tengo hijos, y que venís de una generación de luchas históricas que hasta dejaron la vida para dejarte un futuro mejor, y lo aprendiste como valor, lo que siento es que eso no puede estar olvidado en el último cajón de la memoria, y que entonces nadie va a recuperar aquello que las abuelas, las madres, Néstor, hijos y todos los organismos de derechos humanos y toda la buena política gestó y gestionó en función de una sociedad libre de violencias, o por una sociedad más justa, o más igualitaria, o más plural, o más diversa, o más amplia, ¿no? En donde entremos todos. Digo, tiene que haber una capacidad de discernimiento y contraste entre unos y otros, por más que te estén machacando 24 horas, quitándote el Estado de Derecho de que vos sos chorra.
Hay algo de esto que venimos viendo en este programa, que venimos abordando, la justicia, el trabajo, el cooperativismo, hoy la cultura, el deporte, que recordaba esto que decía Lucy, de unir las luchas, ¿no? Y también lo veía en la última asamblea del Ni Una Menos, que es como el neoliberalismo, con esto que decía Marina, viene por todo. Y nosotros de alguna manera siempre damos la batalla más segmentada, ¿no? Sin embargo, lo que venimos viendo a lo largo del programa, cada uno de los sectores confluyen o debieran confluir en una misma lucha, ¿no? Contra ese neoliberalismo actual. Que tiene una sola lógica, ¿no? Porque ahí está la lógica unilateral, la visión de mundo único, que es esa lógica de rentabilidad y de ganancia, y para eso produce una narrativa, un esquema que aplica todo, la salud, desde el Garraham, la educación, los feminismos, el trabajo, es la balcanización de todo, ¿no? Por eso... Así es, cuanto más segmentado, bueno, mejor. divide y reinarás, o a río revuelto ganancia O sea, de pescadores, o cuando te van a cualquier Tengo que lado hacer y un se los programa hago de pelear. refranes populares que aplican, porque el refrán aplica- popular... Que se llama Vos Decía mi hablabas- abuelita. Claro, decía mi abuelita. Yo te digo todo esto que... Marina, vos hablabas esto de la memoria que está alojada en algún lugar. ¿Qué más que eso es un refrán popular que se acuña con esa sabiduría popular? Es lindo eso, Y ¿no? vos Que nos ha legado. tenemos algunos videos también para ver antes de terminar. ¿Ya termina? Haces la milonga del PJ, tenés construcciones que apuntan a el encuentro, el abrazo, lo comunitario. Espacio y tiempo, ¿no? Ujú. A poder compartir espacio y tiempo, que me parece que algo de eso vino a cooptar este modo imperialista, que sepárense, no se junten, no se vean, no se abracen, no sepárense. Y entonces, bueno, si unir es la tarea, no importa si es las luchas, el baile, el amor, Hoy me el decían deseo, las fechas. unir las fechas, Había 4 manifestaciones en una semana. unir las leyes y las listas, unir, ¿no? La unidad. Claro, Si el sí. objetivo es Unir los partidos. unir los partidos, unirnos. Ahí va complicado. Bueno, lo más interesante es poder generar espacios y tiempo donde poder compartir ámbitos sin violencia, ¿no? Donde puedas sentirte seguro, donde haya una buena energía y puedas irte con un sentido de haberla disfrutado y pasarla y habiéndole pasado bien, con la conciencia que genera tener ahí, por ejemplo, en el PJ, el cuadro de Perón, Evita, Néstor y Cristina, y saber y milonga. acordarnos, y la milonga, y saber y Hay acordarnos. barra, No, que hay es barra. reporteña. Hay barra. Hay barra y comida y todo. Los intereses propios y personales de cada persona y para todos los gustos. Que no puedo dejar, así como hablan recién del sentido de justicia, para mí claramente, digamos, también en esa unir las luchas está la falta de representación que está cooptada también por esos intereses con un objetivo muy claro que es Cristina y que es proscribirla porque a muchos nos saca el sueño la injusticia, ¿no? Los que soñamos en el mundo de los justos y que tenemos como ese valor desde muy, muy pequeñas por la propia historia de cada uno o una, es muy incordioso habitar una sociedad que puede naturalizar el hecho de que haya una presidenta 2 veces electa por mayoría popular y una vez vicepresidenta, además de todos los cargos que ha ocupado también por el voto de la mayoría popular, ilegalmente y legítimamente privada de su libertad y de sus derechos constitucionales. Si no hay derechos constitucionales ni libertad para Cristina Kirchner y para lo que la inmensa porción que ella representa del país y de la sociedad argentina, creo que no los hay para nadie. Entonces, todos en libertad condicional hasta que esto deje de ser un hecho natural para la mayor parte de la sociedad, ¿no? Como no puede ser que Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. y ahora tiene un podcast, tiene y un Lorenzetti puedan violarme, También con la plata de Caputo. violar la posibilidad de libre elección electoral a los que decimos Cristina Kirchner me representa democráticamente y quiero que todo el tiempo esté libre y viva, ¿no? Que además es una proselitismo, iba a decir, una predicación del movimiento feminista, ¿no? Sí, sí. Libre y viva nos queremos. Bueno, la compañera es mujer, que esto parece una idea radical, pero lo tuve que decir muchas veces a lo largo de muchos años, de que Cristina es mujer. Porque a veces parece como si no fuese una categoría que la define.
es mujer y fue 2 veces presidenta en 2 mandatos consecutivos de esta sociedad, que es la misma sociedad de esos streamers que recién nombraba Natalia, y de la misma sociedad de la cual hoy es el presidente Javier Milei. Por lo cual esto no puedo dejar de pensarlo y cranearlo y decir cómo salimos, como decía Marechal, ¿no? Sí. Salir del laberinto por arriba, bueno, cómo salimos de esta, porque esta es un problema colectivo, ¿eh? Es un problema colectivo, te guste Cristina o no te guste Cristina, este problema es colectivo. No sé, ahí Pecado. me quedé, sí, nos quedamos todas. No, me quedé pensando, hablando de mujer, y me gustaría ahí, no sé si estuviste en la asamblea, obvio que sí. Sí. También, dirigió? ¿cómo dirigiste esa asamblea? Bueno. No. ¿Cómo se está viendo esto desde el movimiento feminista? Esto, el unir las luchas, la mirada sobre la proscripción de Cristina, esta categoría de mujer, Libre. ¿cómo se...? Bueno, a ver, sí, creo que la asamblea del sábado fue en ATE, en CT Autónoma, perdón, en Bartolomé Mitre. La consigna era unir las luchas porque justamente fue una consigna del 4 de junio, que se cambió el 3 de junio al 4 para acompañar a los jubilados. Y hay una sensación de que el movimiento feminista no puede estar atado a efemérides, ¿no? En esta situación de tanta urgencia. Sin ir más lejos, esto se ve el sábado, digo, esta semana digo, casi la gendarmería reprime a las personas con discapacidad. No, estamos corriendo umbrales de brutalidad, de los cuales creo que el movimiento feminista tiene una función, y en la asamblea, bueno, básicamente fue este ejercicio de artesanal, ¿no? Que es de producir proximidad entre las luchas, ¿no? Que siempre es un movimiento, es estar en movimiento. Ninguna lucha se une en un flyer, ¿no? Por más que vos sumes nombres en un flyer, hay que hacer un trabajo afectivo, político, de generar proximidad. Es una artesanalidad que muchas compañeras hacen por abajo, casi con una tarea. Tampoco en una lista, ¿no? Me quedé pensando tampoco en una lista. No, podemos hacer el paralelo. Ojalá alguna vez esas listas. Estamos en la mesa decisora de Sí, esa lista, ojalá ¿no? alguna vez esas listas expresen esa artesanalidad en la unión de las luchas. Ojalá. Porque me parece que no tienen que ser ámbitos separados, ¿no? La política podría representar ese trabajo que hay en las bases tan fuerte. Y bueno, un poco la asamblea fue repasar las fechas de esta semana, que fue una semana muy intensa. Miércoles, movilización de los jubilados y las personas con discapacidad, además una jornada muy cargada, porque además ese mismo día se discute financiamiento de las universidades del Garrahan y el rechazo a decretos como los que estaba nombrando Marina antes. Después el jueves la marcha por Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. A San Cayetano. A San Cayetano. Así que una agenda muy cargada que hay que está el desafío de producir esa proximidad y esa unión de las luchas, que va más allá, digo, de hacer un flyer o de generar un acuerdo en una mesa, ¿no? Que tiene que efectivamente generarse un caminar juntas y juntes, ¿no? Hacia otra cosa. Te veo con ganas de agregar algo, te veo pensando ahí. en San Cayetano. Porque se me vino a la cabeza un meme hablando de balcanización y fragmentación. Sí. No fragmentemos la práctica política de la religión y la fe. No le vayas a pedir a San Cayetano si votaste a un gobierno de derecha que dice que le va a pasar la motosierra por sobre tu laburo. Pero compañera, no subestimes la posibilidad de que ellos, aún votando, no puedan no puedan hacer la correlación No digo que no la hagan. de que un Digo que hay que presidente ser- es el que administra tu precarización laboral, o que, justamente. digamos, que mejora tus derechos laborales o los precariza. Es que no estoy subestimando. Lo que digo es responsabilidad política al momento de concebir eso. Hay que concientizar. Lo que me viene a la cabeza es esto que vos hacés también día y noche en esta artesanía comunicacional. Artesanía que hacemos. No, sí, una artesanía comunicacional de buenas ideas. Y yo agradezco que la profesen con la convicción con la que lo hacen y con la militancia 24/7 con la que la conllevan. Pero Lucy decía, bueno, no es un flyer, no es una convocatoria que se hace en un acuerdo de mesa, es una construcción política. En esa construcción tiene que estar justamente la posibilidad de ampliar y sacarse los prejuicios y las prenociones con todo lo que tengamos, porque lo que hay que hacer es aglutinar para poder generar la conciencia de que nos llevan puesto a todos y a todas, pienses como pienses, votes como votes.
O sea, acá lo que hay es un sistema para desplazarnos a todos. No queda nadie en pie, no va a quedar nada. O sea, si no concientizamos y recuperamos la memoria como herramienta central de esta situación, vamos derechito al 2001. Y terminó muy mal. El 2001 terminó con 31 muertos. Y los muertos siempre son nuestros. Siempre. Entonces no puedo no estar después, atemorizada. Y después ¿entendés? un país destruido que Totalmente. lleva años y años y años volverlo a reconstruir. Bueno, nos quedamos entonces porque vamos terminando. Antes de terminar, ¿alguna quiere agregar algo? Te veo, Lucy. Sí, te yo lo que vi, quiero agregar ya te es conozco que- la cara de... Dale que viene el auspiciante el pelo ahora. Quiero decirle a los auspiciantes de shampoo que si quieren dar dinero en este programa, estamos abiertas a recibir. Por supuesto. No, solamente recordar que todos estos ajustes que se fueron narrando y este inventario de crueldades y de políticas criminales que está haciendo este gobierno, se podrían, es decir, la semana pasada se gastó en pago de intereses de los bonos exactamente 2 veces lo que se está discutiendo como aumento de jubilados. Entonces, Intereses. Solamente solo intereses, por lo No tanto, capital, sí. creo que, hay que reponer esa discusión porque muchas veces, eso, lo que decía Nati también, ¿no? Nos quieren encerrar en la idea de que nosotras somos degeneradas fiscales, pero me parece que en realidad lo que hay es, efectivamente, esta idea de que el ajuste se usa para desestructurar la sociedad, lo común, lo comunitario, y al mismo tiempo se dilapida una billonada de dinero por semana en pagar intereses. Mientras la cultura completamente desfinanciada. Sí. La salud, la educación, los pilares la educación, de una sociedad. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final. Antes de terminar voy a decir, porque así después no me retan porque siempre me olvido, que se suscriban al canal Eva Comunidad Organizada, se suscriben ahí al canal de YouTube, Suscrita. le dan el like. Te agradecemos mucho, Marina. Siempre terminamos con una reflexión. Para mí es... La reflexión es esta. Pensé que era piñita. responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en el momento de emitir el voto, aglutinar, apertura de cabeza para la construcción, unir las luchas, como siempre. Te agradecemos muchísimo, Marina, Y el que upper. hayas venido, y el upper a la pera, como siempre, en esta Gracias, batalla cultural, compañera. donde subimos esta vez a la cultura y Marina Gleiser se subió en esta velada boxística. Gracias, Hasta el sábado, compañera. Gracias. Hasta Vida en los ojos.